Bueno, pues vamos a continuar con el... vale, pues nada, bueno, muchas gracias por volver para ver el siguiente desarrollo y el seguimiento del siguiente grupo operativo. Antes hemos hablado de cítrico, ahora vamos a hablar de arroz, también de tecnología aeroespacial, también de teledetección, de inteligencia artificial. Y bueno, y tenemos en la mesa, bueno, pues a Víctor, que ya se presentó antes, ¿no? Catedrático de teledetección del Departamento de Geografía Física. A mi izquierda tengo a Santiago Aparicio, que es el coordinador del margen derecho de la Federación de Arroceros de Sevilla y también el que lleva todos los proyectos de I+D de la Federación. Y bueno, y una fuente de conocimiento del arroz muy, muy profunda, especialmente de los técnicos, porque es agricultor de familia, tiene tierras en la marisma y bueno, y conoce muy bien, con muchísima profundidad y desde hace mucho tiempo el cultivo de arroz. Ellos, a través de él, nos han proporcionado datos geográficos, datos agronómicos muy importantes, como momento de siembra, momento de tratamiento y sobre todo geolocalizados. Volvemos otra vez al punto de la geolocalización, que estamos en la Facultad de Geografía, y es la clave que le añade el componente de análisis espacial que no tienen otros tipos de sistemas de información. ¿De acuerdo? Y a su derecha está Juan Peralta, que es el desarrollador de negocio de la empresa de Ría España, ¿para España y para Portugal o para España? Solo España. Bueno, no está mal, ¿no? No está mal. También, bueno, él es como desarrollador de negocio, pero bueno, antes de este desarrollo de negocio, él desarrollaba concretamente el negocio de agricultura para ERRI, ¿no? Ahí ya, bueno, cuando él tome la palabra, pues hablará de, bueno, los primeros contactos que tuvimos, por qué empezamos estos proyectos y cuál es el objetivo, hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, voy a hacer una breve presentación de lo que es el Grupo Operativo SAMA 2.0, que es muy parecida a la anterior, pero con la connotación de arroz, ¿de acuerdo? Y también, bueno, destacar que ya veréis que este grupo operativo, bueno, como se ha nutrido de un grupo operativo previo, o sea, es 2.0, antes hubo un SAMA 1, bueno, SAMA es Servicio Andaluz de la Monitorización del Arroz, 2.0, porque estamos en la segunda parte del proyecto. La primera parte del proyecto se terminó de ejecutar en Irena. ¿Cuándo se terminó? El SAMA 1 se terminó en octubre 2023, se terminó en 2023, ¿verdad? Y claro, ahí ya se hizo un trabajo previo que este grupo operativo lo tiene incorporado y también se ha nutrido, como el otro proyecto, de otros proyectos científicos que dirige Víctor como investigador principal en el departamento. Tanto el proyecto Ioforcera Stress, de estresores relacionados con el cambio climático en el cultivo de cereales, ¿no? Que son varios proyectos, ¿no? Que ya ha comentado antes Víctor, y concretamente en el caso de uso que dirige Víctor aquí en el sur de Europa, pues el de arrozal. Tanto ese proyecto como el proyecto Agraria, que nos ha permitido, pues bueno, tener una tranquilidad durante 3 años para poder desarrollar ciencia y transferencia y sobre todo para, bueno, pues también hablando un poco en plata y de plata, de tener financiación para poder adquirir instrumental muy caro, como son, por ejemplo, los drones que portan las cámaras hiperespectrales, las propias cámaras hiperespectrales, que, por ejemplo, aquí están gran parte del equipo de laboratorio, los investigadores que saben y han usado y han analizado esas imágenes, pero bueno, aquellos que sean más profanos en ese aspecto, simplemente la cámara hiperespectral estaba en torno a 320.000 euros. Sí, algo así. Claro, eso es como volar un Ferrari, ¿no? O sea, tú vas a campo, tú te levantas por la mañana y te pones a volar un Ferrari. O sea, ahí Ana y Dani, que han sido los que más han volado el Ferrari, pues han pasado su periodo de aprendizaje muy rápido, además, con condiciones de temperatura impresionantes en la marisma, y en verano, ¿os acordáis? Y bueno, vamos a no han entrar... estrellado el Ferrari, que es Y no han estrellado el Ferrari, exactamente. Ferrari. De hecho, sigue volando. De hecho, voló el viernes, fue la última vez que el Ferrari salió a circuito. Vale, bueno, voy a continuar porque si no yo me enrollo en otros aspectos. Venga, pues nada, SAMA 2.0, pues Servicio Andaluz de Arroz, que en este caso se diferencia del Servicio Andaluz de Monitorización de Arroz anterior, en que se incorpora la información hiperespectral al manejo de arroz, pero esta vez en un contexto de cambio climático. En el anterior era un servicio donde empezamos a utilizar la monitorización de satélites, sobre todo Sentinel,
y datos obtenidos con tecnología IoT. Aquí ya, una vez que ya tenemos esa información, damos un salto cualitativo en el visor geográfico, que por eso es la incorporación de RI España al grupo operativo y al de CitrusSmart y a otros proyectos que también hemos presentado en los últimos meses. Y bueno, los integrantes del proyecto. Como hemos hablado, RI España, representada por Juan Peralta y también que está ahí sentada Pedro Rico. La lidera la Universidad de Sevilla, dirigido por el IP del proyecto, que es Víctor Rodríguez Galeano. La Federación de Arroceros, que está aquí representada por Santiago Aparicio, y el Grupo Andalucía Multimedia, que lleva todas las labores de comunicación online y offline. Aquí lo tenéis presente, cámara, en redes sociales Alejandro, y aquí con las entrevistas la redactora Rocío. La descripción del proyecto, bueno, es un proyecto, esta parte es muy similar a la anterior que hemos hablado antes, en donde los objetivos generales son pues, facilitar a la Federación de Arroceros la visualización e interpretación de la campaña en curso, contextualizar la información actual con datos históricos gracias a análisis de imágenes temporales MODIS. MODIS, quizás puedes tú, para aquellos que son un poco más profundos, de la diferencia entre MODIS y... Sí, bueno, básicamente MODIS es un sistema, es una misión espacial, en este caso no es de Copernicus, no es europea, es americana, es de NASA, y la diferencia fundamental es la resolución espacial. Estamos hablando de un sensor ya con un tamaño de píxel de 250 metros. Claro, el arrozal pues, tiene unas características muy particulares que hacen que este sensor todavía sea interesante para la monitorización del arrozal, porque al ser un cultivo continuo, a estar muy concentrado en 37.000 hectáreas, pues bueno, el MODIS no, a esa resolución pues todavía es interesante. Fundamentalmente lo que nos aporta MODIS es que tenemos datos desde el año 2000. Son datos además diarios. MODIS tiene datos diarios a 250 metros, lo que pasa es que sí que es verdad que nosotros usamos unos agregados temporales, le llamamos compuestos, de a una semana. Pues de esa forma somos capaces de eliminar nubes, de filtrar todas esas nubes, todos esos píxeles afectados por nubes, pues realmente lo quitamos porque hacemos un promedio de todas esas imágenes que hay durante esa semana. De forma que con mucha seguridad pues tenemos información, tenemos una imagen cada semana y eso nos sirve para contextualizar la campaña actual del arroz o cualquier campaña con los 20 años previos, bueno, en este caso 25 años previos, ¿no? Empiezan en el año 2000, pues podemos comparar cualquier año con otro, con un comportamiento normal de la campaña, porque podemos hacerlo pues ya hacemos una estimación robusta de esa campaña porque tenemos 25 campañas. Incluso incorporamos datos de la PAC para distinguir entre variedades de arroz y podemos filtrar esos datos y demás. De acuerdo, y bueno, y otro de los objetivos generales, aquí hay múltiples objetivos, que es monitorizar la calidad del agua usada en la inundación de arroz. En este proyecto, una de las cosas que hay que destacar es que se han impuesto sensores de conductividad eléctrica, ¿no? para medir la salinidad y la temperatura del agua. Este factor es importante, ya lo nos entra en detalle Santiago, que cómo afecta el agua y su salinidad en el cultivo de arroz, ¿no? Y qué limitaciones tiene y cuándo hay más salinidad y cuándo hay menos. Esto está muy relacionado con el ciclo hidrológico y con la presencia con mayor o menor profundidad de las lluvias, ¿no? Bueno, también otro objetivo es mantener y mejorar el servicio local para el manejo de cultivo a nivel de parcela, es decir, ver qué parte de mi parcela está mejor que las otras partes de la parcela, ¿no? Caracterizar la variabilidad espacial y temporal de las diferentes variedades de arroz cultivadas sobre la siembra hasta la cosecha cada 5 días, mantener y actualizar el producto de inundación. Esta es otra novedad de este grupo operativo respecto al anterior, a SAMA 1, ¿no? Aquí pretendemos ver el comportamiento y cómo entre la tabla también cómo si están bien o no niveladas las tablas, ¿no? Por ejemplo, luego veremos un ejemplo que está en la finca Hato Blanco Nuevo. El agricultor nos decía que estaba perfectamente con el visor qué parte y qué tabla no está bien nivelada, que eso luego afecta al rendimiento del cultivo. También, bueno, asimilar la información del sistema agua, planta a suelo, aire con sensores IoT. Hemos hablado antes de sanidad, pero también hay que hablar de que están instalados desde hace 2 campañas, están instalados los sensores, las cámaras Fenocam, que lo que van midiendo son los diferentes momentos fenológicos en este caso,
del cultivo de arroz, que bueno, veréis cómo se muestran en el visor, y bueno, y contribuía a la generación de datos para la adaptación y mitigación del cambio climático, estableciendo una base científica sólida para la creación de un modelo, o sea, de un modelo, siempre, se nos escapa siempre lo de modelo, pero que es gemelo, ¿verdad? Lo de gemelo digital, que con todos estos proyectos la ciencia necesita un periodo largo para poder sacar conclusiones y transferirlas con solidez al sector. Entonces, la unión de estos grupos operativos, que al fin y al cabo son de trabajos efectivos, suelen ser un 70% del tiempo. Si son 24 meses, pues al final son 18 y 18 porque tienen una serie de... Esta convocatoria tiene una serie de particularidades que tarda mucho en la resolución definitiva. Entonces, entre dos proyectos hacemos uno más clásico de ciencia. Entonces, la idea es que cuando consigamos otro, pues ya tener un ciclo largo donde poder tener muy bien caracterizado el cultivo de arroz. Bueno, los cultivos y los objetivos tecnológicos son similares a los anteriores, que pues mantenimiento y aumentar la red de sensores IoT, desarrollo de componentes de inteligencia artificial, tanto a nivel de plataforma como a nivel de análisis de las imágenes, y bueno, desarrollo de una infraestructura que soporte la monitorización de arroz utilizando UAVs, utilizando drones. Veréis el widget, ¿no? de las variables biofísicas de suelo y de hoja. Veréis que este visor está bastante más completo, pero claro, está nutrido, como he dicho antes, del trabajo anterior, ¿no? Y bueno, y la siguiente fase, que tenemos que hacerla ya, porque luego viene la siembra, ¿verdad, Santiago? Que es lo que hemos hablado antes, que puesto que el cuaderno digital de campo es una obligación que se ha ido posponiendo, pues darle a añadir la componente espacial para sacar análisis que le sirvan a los agricultores. Esto es un reto. El reto, cuando lo hagamos, veremos si es posible en este proyecto o si necesitaremos más proyectos para que sea posible, con más precisión, con más profundidad. Pero bueno, es un reto que nos pusimos, ¿no? Darle la vuelta un poco a la tortilla. Y bueno, el cronograma, nos vamos directamente al cronograma. Seguimos como vamos en tiempo, estamos en el hito 2, que aquí podéis ver, que es ya el mostrar la plataforma, esta reunión de seguimiento para mostrar la plataforma, y a partir de ahora viene la etapa de formación por parte de la universidad y por parte de ERRI de los agricultores, en este caso los federados de la Federación de Arroceros. Bueno, estos son avances de la Agencia Europea de Espacio. Aquí esto quizás se repite un poco, voy a ir más ligero. Aquí estamos viendo imágenes del dron que porta la cámara hiperespectral en el cultivo de arroz, una tabla de arroz, una imagen de una tabla de arroz que se ha medido, y aquí estamos viendo las curvas, ¿no? Quizás esto puedes explicarlo tú mejor. Esto es el procesado, ¿no? de la imagen, la asignatura espectral, ¿no? de la imagen que ha captado el dron, ¿no? Sí, bueno, básicamente eso es... Nosotros siempre hacemos una calibración en el campo, lo que pretendemos medir es reflectividad, que eso se mide en porcentaje, y bueno, para calcular esto es un poco técnico, porque para calcular, claro, esto es de una presentación con la Agencia Espacial Europea. Entonces, realmente, cuando nosotros queremos calcular reflectividad es porcentaje de energía del flujo incidente del sol, que se llama radiancia, que es reflejada por el cultivo. ¿Esto por qué se hace así? Si nosotros midiéramos directamente sobre el cultivo sin digamos, calibrar con otra superficie, nosotros calibramos con una lona, es que ahí no se ve en la foto. Hay una lona cuyas características espectrales son conocidas, la medimos también y vemos lo que refleja. Esa medida de la lona, que refleja mucho, se asemeja, bueno, mucho o poco, depende de la lona que miramos, pero básicamente se asemeja a lo que nos está llegando del sol. Si sabemos lo que nos está llegando del sol, podemos comparar lo que refleja el cultivo con lo que llega del sol para que esa medida ya sea atemporal. Es decir, podemos comparar lo que está reflejando ese cultivo hoy a las 12, a las 2 de la tarde, pasado mañana o hace 3 meses. Entonces eso es lo que hacemos, bueno, dentro en campo, las diferentes calibraciones y demás, para que todos esos datos sean comparables en cualquier sitio, en los arrozales de aquí, la finca que está a 1 kilómetro, Valencia o Asia, donde sea, hoy, mañana o dentro de 3 meses. Entonces, pues bueno, pues toda esa es la calibraciones que hacemos en campo. Vale. Bueno, aquí mostramos, ya os comentamos que este proyecto está nutrido de otros proyectos, ¿no? Y forma parte también del propio proyecto, pues una campaña exhaustiva de 100 puntos que se realizó en junio de hace 2 campañas agrícolas, donde se cogieron muestras de suelo
haciendo un análisis, esos puntos de muestreo no están puestos al azar, sino están hechos, hay un análisis que lo hizo, creo recordar, Frank, te encargaste tú, ¿no? El compañero que está ahí, que, bueno, pues lo que iba, a partir de una imagen hiperespectral se caracterizó el suelo y se intentó dar que esa muestra fuese lo más representativa de toda la marisma o de la marisma arrocera, por así decirlo. O sea, la marisma arrocera allí donde siempre históricamente se ha sembrado arroz. Vamos, hay zonas donde no hay arroz desde hace tiempo, por los periodos de sequía que luego hablaremos, pero donde se ha realizado ese muestreo. Y con ese muestreo y unido a las imágenes de satélites hiperespectrales y utilizando inteligencia artificial, pues han obtenido una serie de productos que luego veremos en el visor, entre ellos este. Aquí se habla de la estimación de carbono orgánico en suelos. Si os fijáis, esta parte de aquí, ¿no?, es el río Guadalquivir, para aquellos que no conozcan bien el territorio. Y aquí estamos viendo que este es el río Guadalquivir, ¿vale? Esto es una cartografía de esto, veremos, no voy a entrar aquí mucho porque la tenemos todas volcadas en el visor. Y bueno, esto es un resumen muy exhaustivo de los resultados de esta investigación, que es muy profunda, de muchos años y... Sí, bueno, ya se ha ido continuando, quiero decir, nosotros continuamente seguimos testando en colaboración con otras universidades europeas y también con la Agencia Espacial Europea, pues bueno, pues la idea es testar o evaluar la capacidad de diferentes sensores. En este caso son todos hiperespectrales, tenemos MAP, que es el alemán, Prisma, y también otro sensor, DESIS, y también la capacidad de diferentes algoritmos de inteligencia artificial, básicamente. Y bueno, pues eso es lo que se observa ahí. Estos son los resultados y, bueno, son los resultados iniciales. Ya la verdad que los modelos sí, se han mejorado. Han mejorado bastante. De acuerdo. Vale, bueno, estos son las gráficas de estos resultados, ya como ha comentado Víctor, son iniciales, pero como las investigaciones se desarrollan continuamente, pues estos números R, que aquí están muy favorables, ¿no? Se han mejorado, pero sobre todo se han mejorado otras R que están aquí bastante más bajas, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora, antes de la presentación del visor, sabiendo que Santiago ya ha visto el visor, ¿no? Entonces no tenía tanta expectación como quizás María, que no haya visto antes el visor, vamos a hablar, como antes hemos hecho, del ciclo hidrológico del cultivo de arroz. Me gustaría, Santiago, que nos contara el periodo que hemos pasado anterior al actual y el actual, qué consecuencias positivas y negativas tiene. Bueno, pues por desgracia, cuando hemos empezado el proyecto estábamos en una sequía, llevamos desde el año 2021 que lo que es el arroz no se ha sembrado en su totalidad. Ha habido distintas restricciones, de 50, 30, en 2023 no se sembró nada, salvo determinadas zonas del Guadiamar, que bien por pozos, bien por balsas, se salvaron esa campaña y pudieron sembrar una parte de la superficie. Pero vamos, estamos hablando de menos de 1000 hectáreas. Y ya el año pasado, en 2024, sí es verdad que se consigue ya sembrar un 70% de la superficie, y esta campaña, las previsiones en principio son de poder sembrar el 100%. Evidentemente, Confederación Hidrográfica todavía no vamos a celebrar en el mes de marzo una comisión de desembalse donde todavía no había dotación suficiente, pero yo entiendo que en la próxima comisión de desembalse que se celebre en abril, a final de abril, yo entiendo que seguro que tenemos dotación del 100% ya, ¿no? Y por lo menos pues podremos ver en su totalidad, y no como estos años que hemos tenido que ir buscando el sitio donde poner todos los instrumentos, porque no había localizaciones útiles, ¿no? Ahora mismo sí vamos a tener muchas más localizaciones y espero que mejoremos mucho los resultados. Claro, porque, por ejemplo, en este periodo de extrema sequía que comentabas, pues al final nos llegó un momento en que no se sembró nada, que se sembraron 1000 hectáreas, sí, que fue a todo blanco, porque no tiene pozo propio, entonces no dependía de las dotaciones de la regulación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y bueno, menos mal que tenía pozo, entonces pudimos poner allí todos los sensores, que luego al final
sí es verdad que no es tan representativo de todo lo... claro, no es lo mismo el agua dulce que el agua un poco salada o muy salada, que ahora hablaremos de eso. Pero sí es verdad que nos hemos dado cuenta que la colaboración público-privada otra vez ha dado su fruto y ha permitido que aquellas fincas, que es una finca bastante grande, llamada de diferentes cultivos, sea un farlam. O sea, un laboratorio en campo vivo con arroz, estamos también ahora utilizando cítricos y tenemos previsto utilizar en el futuro, entrar en la parte de los leñosos, como son los olivares, el almendro, también lo tienen ellos ahí. Y bueno, y también es muy interesante porque además esa parte que tiene su complejidad luego a la hora de los permisos, pero está dentro de lo que es el espacio natural de Doñana. El espacio natural de Doñana se compone de la finca clásica que se compró en su momento, la compró el World Wide Fund, ¿no? Que es el Coto de Doñana, ¿no? Y que está rodeada por unos subsectores, que son el norte, el oeste, y dentro de esos subsectores son lo que es el Parque Natural. Y toda esa unidad es una unidad de gestión que se llama el Espacio Natural de Doñana, en donde está esta finca. Y claro, cuando tú estás allí desarrollando la agricultura en plena crisis hidrológica, con agua, con Doñana bastante afectada hidrológicamente, y ves que el reservorio de la conservación de la naturaleza también es la agricultura, es un espectáculo estar en estos sitios, y sobre todo ahora es una maravilla. Entonces, es un sitio muy interesante por las componentes territoriales que tiene. Volvemos otra vez al dato, pero volvemos al dato georreferenciado, a la componente espacial. ¿De acuerdo? Y bueno, ya aterrizando en lo que es el día a día del proyecto, sí nos gustaría que diese una pequeña comentario cómo afecta la sanidad al cultivo de arroz y cómo afecta la sequía y cómo está mejorando esta condición ahora. Vale, bueno, lo que es el arrozal, como habéis indicado antes, Manuel, se divide en dos zonas, margen izquierda, margen derecha, las dos márgenes del río. La margen izquierda toma agua directamente debajo de Guadalquivir y ese agua la va reutilizando y solo usa lo que es el río para lo que es la captación inicial para la siembra. Ya a partir de ese momento ya normalmente no se coge agua del río, solamente debajo de Guadalquivir, con lo cual tiene o maneja unos índices de salinidad bastante aceptables. Normalmente están cogiendo agua a menos de 1 gramo litro, a 0,5 aproximadamente, y después de varias recirculaciones, pues ya la están desechando a partir de cuando alcanza los 2 gramos aproximadamente. En cambio, en la margen derecha, salvo la zona que acabamos de hablar de los hatos y la zona que depende de Guadiamar, que ahí se controlan ellos más o menos bien la salinidad, depende estrictamente de las mareas. O sea, en marea baja tenemos todos los días 2 bajamares y dos pleamares, ¿no? Entonces, en la bajamar estamos regando, dependiendo también del punto de toma del agua de riego, pues estamos regando a lo mejor entre 0,5 y 1 gramo, gramo y medio de salinidad. Cuanto más cerca de San Lucas, más salinidad. Pero cuando suben las mareas nos podemos encontrar en el mismo día con 2 gramos y medio, 3 gramos y medio de salinidad, dependiendo del punto de captación. Entonces, eso hace que se resienta según la zona de donde esté situado o de la comunidad de la que dependan esas parcelas. La verdad es que hay una diferencia importante en producción. O sea, la margen izquierda hay una homogeneidad bastante importante, salvo, por ejemplo, este año solo se ha visto alterada por problemas de suelo, de una variedad en concreto, pero las medias allí son muy homogéneas. En cambio, en la margen derecha, dependiendo de dónde esté el punto de bombeo, si está más cerca de Sevilla o más cerca de San Lucas de Barrameda, pues hay una diferencia en torno a 2.000 kilos de producción entre unas zonas y otras. O sea, 2.000 e incluso más. O sea, este año en la zona de Puebla de Río, que es la que, digamos, donde están los bombeos más altos, han conseguido unas medias entre 8.500 y 9. En cambio, en las zonas más bajas, ya lo que es Ermita y Cantarita,
que riega además, no tiene toma en el brazo de los Jerónimos del río Guadalquivir, pero no toma directamente del río, porque el brazo de los Jerónimos coge agua o tiene más nivel de agua cuando sube la marea. Entonces ahí siempre tienen unas condiciones peores, ¿no? Y ahí pues las producciones medias están entre 5 y 6.500 en general, ¿no? Entonces hay una diferencia importante o sea, hay lo que es la salinidad tiene una relevancia bastante importante en el resultado final de la campaña, dependiendo de la zona donde se encuentre las parcelas, ¿no? En lo que es el sector arrocero, sobre todo de la margen derecha. Bueno, pues Santiago ha explicado perfectamente lo importante que es la variable salina, ¿no? en la gestión del cultivo de arroz. Por ello, vamos a pasar a la parte de geoespacial, la parte de ERRI, donde Juan Peralta, pues voy a poner tu presentación. Si quieres, ponte aquí quizás para que... O nos cambiamos. Si bueno, quieres. vale, sí, también. Vale, él no va a ser... Luego, cuando él realice la presentación, volveremos al visor para terminar con el visor, que para nosotros es un orgullo, ¿no? Y un trabajo, porque todo esto empezó hace 7, 8 años que el visor y yo nos conocemos, nos presentan, nos conocíamos de antes, y empezamos a pensar cómo se puede desarrollar la ciencia, cómo se puede transferir al sector agrícola, por qué no abrir una línea de investigación. Y bueno, y pensando, buscando consorcios y presentándonos, escribiendo los dos a diferentes convocatorias, las memorias y los proyectos, pues poco a poco hemos tenido la suerte, hemos ganado bastantes proyectos, también algunos lo hemos perdido, no somos imbatibles, y hemos conseguido, bueno, pues que estemos todos aquí, ¿no? Un equipo que quizás luego elaborará más detenidamente, etcétera. Entonces, el visor para nosotros es como el fruto de todo este trabajo de todo este año, porque ahí se muestra todo el trabajo que hacemos, ¿no? Y que un día partimos de una idea que creímos que era posible y que la hemos podido plasmar. No siempre es fácil coger una idea y plasmarla, ¿no? Hay muchos requerimientos. Pero bueno, dejo de enrollarme y voy a dejar a que hable ahora otra vez tu presentación. ¿Jornadas y plasmar? No, ERRI. Pero no, ábrela con el Google Edge. Creo que la tiene abajo, mira, ahí en el Edge. Ah, vale. Y ahí, vete a esa, ERRI, y aquí, ¿no? a la flechita. Eso. Vale, pues mira, te dejo aquí esto quizás por aquí, ¿vale? Vale, pues nada, soy Juan Peralta, soy el director de Desarrollo de Negocio de ERRI España. En primer lugar, agradecer a la universidad la invitación, a Manolo y a Víctor en primera persona por contar con nosotros en la ejecución del proyecto y por invitarnos a esta jornada tan interesante, ¿vale? Tengo algunas slides, las voy a pasar bastante rápido porque creo que lo importante es que os quedéis con una idea que creo que está en la segunda slide, ¿vale? En la segunda página. Entonces, si esa la vemos bien... Ahí con el rol. ¿Con el rol? Bueno, se me voy dando yo, tranquilo. Vale, aquí, ¿no? Vale. ¿Quién es ERRI? ERRI, lo decía mi compañero Pedro antes, somos un proveedor de tecnología, somos una empresa especialista en sistemas de información geográfica, ¿vale? Es una empresa de origen estadounidense y nos dedicamos solo a ese nicho de mercado, ¿vale? Sistemas de información donde la componente de la localización tiene un gran valor y lo que hacemos es poner en valor esa componente geográfica, ¿vale? O sea que totalmente tiene mucho sentido que estemos en la Facultad de Geografía. Vale. Esta es la que os decía que creo que es la más importante. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Cuál es nuestro objetivo dentro del proyecto? ¿Vale? Porque si esto lo tenemos claro, lo demás es solo ejecutar, ¿vale? Estamos en esta mesa, estamos sentadas, está la ciencia, nosotros representando la tecnología y el sector primario, ¿vale? Nuestro objetivo es que el sector primario, que la industria agroalimentaria tenga la mejor información para tomar decisiones fundadas, ¿vale? Y eso hay que hacerlo transfiriendo el conocimiento que estos señores, que vosotros, la universidad, tenéis, ¿vale? La tecnología es una herramienta para conseguir eso, que ese conocimiento pueda llegar, en este caso, al sector primario, a la agricultura,
para tener explotaciones más eficientes, más sostenibles en el tiempo, etc. ¿Vale? Dentro de ese aspecto hay 3 dimensiones en las que nosotros creemos que tenemos que aportar desde la parte tecnológica. Y están en esa imagen, empiezo a leerla en la parte de abajo a la izquierda. Lo primero es ser capaces de transferir el conocimiento científico de una forma aplicada. ¿Vale? Víctor, Manolo, pero sobre todo Víctor nos abruma con todos esos detalles súper técnicos sobre la importancia de esos modelos, la R cuadrada de esos modelos, cómo la vais mejorando. Eso al final, para los agricultores, es muy difícil de entender. ¿Vale? Entonces, un objetivo es, tenemos que dotar de la tecnología adecuada, de tecnología potente para poder hacer análisis, pero sobre todo, y voy girando hacia arriba, tenemos que ser capaces de transferir ese conocimiento de una forma sencilla. Tenemos que facilitar el acceso a la información. ¿Vale? Y el acceso a la información, que en este caso, en este proyecto, es una información muy heterogénea y con un gran volumen de datos. ¿Vale? Son datos de diferentes tipos de sensores, son imágenes de satélite, imágenes de drones, hay sensores en el campo, son diferentes fuentes de datos que al final hay que integrar. Nuestro objetivo es ser capaces de hacer todo esto de forma uniforme, ¿vale? Y coherente. El ser capaz de integrar todas estas fuentes de información, generar información relevante, no datos, ser capaces de llevar a los usuarios finales información y dejar los datos para los científicos, ¿vale? Y que con esa información se puedan tomar mejores decisiones. Vale, creo que ya he aprendido cómo funciona. Me ha costado 3, pero a la tercera ya he aprendido. Vale, el tema hoy, uno de los temas que se mencionan es el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es nueva, ¿vale? Llevamos un montón de tiempo haciendo cosas de inteligencia artificial. Ahora está más de moda que nunca, ¿vale? Pero nosotros en concreto como ERRI, allá por el año 2008, se incorporaron en la tecnología de ArcGIS las primeras herramientas basadas en Machine Learning, ¿vale? Luego hay un parón, pasaron como 9 años en los que realmente no se avanzó mucho en cuanto a incorporar nuevas capacidades de tecnología, pero a partir del año 2017 explosiona una parte específica dentro de la inteligencia artificial, que son los modelos de deep learning, de aprendizaje profundo, ¿vale? Y a partir de 2017, si veis esa carretera tortuosa que va por las montañas, hay un montón de modelos y de capacidades que se le van incluyendo a la tecnología. Esto pasa en el mercado en general y ERRI va incorporando esas capacidades a la tecnología, ¿vale? Estamos ya en los años 2022, 2023. Aquí ya ha explotado toda la capacidad de la inteligencia artificial. Se empiezan a crear no ya herramientas concretas, sino un marco de trabajo que te permita trabajar de forma homogénea y coherente durante todo el flujo de gestión de la información. Ya lo veremos, ¿vale? Muy centrado en la extracción de información, de conocimiento de fuentes de datos masivas, ¿vale? Pero no solo se trabaja en esa parte, en el extraer información de los datos. También se empiezan a incorporar en todos los sistemas asistentes, que les puedes hablar a la máquina, le puedes escribir y explicar lo que quieres, ¿vale? En las últimas presentaciones internas que nos han hecho, están súper chulas porque ya empiezas a poder hablarle a ArcGIS de lo que quieres que te haga y te lo saca. Y dices, oye, búscame, nos enseñaron un ejemplo en Estados Unidos de la policía diciendo, hay un sospechoso que tiene un cuadro rojo. ¿Dónde está el cuadro rojo? Escrito así, en texto en inglés. Dice, aquí. Estaba en el patio trasero de una casa escondida. Esas cosas ya se empiezan a poder hacer, ¿vale? Entonces hay dos grandes líneas de trabajo en inteligencia artificial. Lo importante es lo que os decía. Al final, el objetivo de ERRI, con la plataforma de ArcGIS, es ser capaz de tener un marco de trabajo homogéneo en todo el flujo de tratamiento de los datos, con técnicas de inteligencia artificial. Desde la propia gestión del dato, dicen que se lleva la gestión del dato previa a la parte pura de inteligencia artificial. La preparación del dato es lo más costoso. El 80% dicen que se lleva el arreglar los datos, limpiar los datos, preparar transformación de formatos, ortorrectificación. Toda esa parte lleva como el 80% y luego lo que es la ejecución del modelo, el entrenamiento y la inferencia es como el 20% final, ¿vale? Bueno, pues el objetivo de una empresa de tecnología como nosotros es dar una experiencia uniforme para todo ese flujo de transferencia, de gestión del dato, ¿vale?
como os decía, dos grandes áreas en las que la tecnología geoespacial está incorporando la inteligencia artificial. Lo que nosotros llamamos GeoAI, dirigida a extraer información, por ejemplo, de imagen de satélite, de fotografía visible, o los asistentes. El cómo analizo la información en bruto y cómo interactúo con la herramienta para poder obtener los resultados de la forma más amigable posible. Y algo importante es que se empiezan a crear modelos de inteligencia artificial que ya están listos para poder ser utilizados. Es decir, ya mi compañero Pedro antes mencionaba Livinatlas como un repositorio de datos donde está toda esa imagen de satélite que se ha utilizado en el proyecto, todos los datos de Sentinel-2 que se han utilizado están ahí en esa plataforma, pero aparte de eso, esa plataforma ya empieza a tener no solo datos, sino también modelos. ¿Vale? Disculpa, no pase esta diapositiva porque me gusta mucho, porque veo que tenéis modelos preentrenados en placas solares, ¿no? En parques solares, en asistencia para parking, en temas de urbanismo, pero veo que no hay ninguno de agricultura, con lo cual nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Queda casi todo. Esto es la punta del iceberg de lo que se puede hacer en modelos. El objetivo de estos modelos no son modelos hiperespecializados. El objetivo de RI es proporcionar modelos genéricos que puedan ser la base de otros modelos mucho más afinados. Así como más transversal, ¿no? Como a un nivel más transversal que pueda... Decir, el objetivo de RI no es crear un modelo de inteligencia artificial especializado en el cultivo del arroz para una tarea súper concreta. El objetivo es crear modelos que son la base de otros modelos que sí que podemos especializar. Es reducir el tiempo que necesitan los científicos para entrenar modelos de inteligencia artificial. Si te quitas el 50% del tiempo de tu trabajo, pues consigues avanzar más rápido. Aquí hay modelos súper genéricos, como el que os decía, que le puedes hablar, que busca un vehículo rojo, modelos de ese tipo. Modelos genéricos en los que tú le puedes pedir que te busque cosas en las imágenes, por ejemplo, imagen visible. Está por desarrollar todavía toda la parte de imagen multiespectral e hiperespectral. ¿Vale? Hemos empezado por la parte sencilla, entre comillas, que es imagen visible. ¿Vale? Vamos a analizar qué ve el ojo humano, porque es muy fácil entrenar modelos de ese tipo. Tú puedes poner una persona, ahí hay un ejemplo súper raro, el de los elefantes, que no sé a quién se le ocurre hacer un modelo para detectar elefantes, algún proyecto de investigación. Tú puedes poner una persona a decir esto es un elefante, esto es un elefante, esto es un elefante. ¿Vale? Y el modelo aprende lo que es un elefante. No es tan sencillo poner una persona a decir lo que es una zona de arroz estresada por sequía. Entonces, hemos empezado por la parte sencilla. ¿Vale? Aquí, que ya hay más de, creo que son del orden de unos 100 modelos ya preentrenados, es la punta del iceberg. Hay modelos genéricos. ¿Vale? Pero sí que nos apunta hacia dónde va la tecnología. ¿Vale? A tener datos accesibles de una forma muy sencilla y tener modelos de inteligencia artificial que nos permitan extraer información e idealmente conocimiento de esas imágenes. ¿Vale? Hay por complementar 3 comentarios muy rápidos sobre esta parte. Hay en torno a 100 modelos preentrenados, se incorporan en torno a 3-4 modelos cada mes nuevos que están a disposición de todos los usuarios. Que existan 100 modelos preentrenados no quiere decir que tú puedas tener tu propio modelo e incorporarlo a la tecnología, es decir, no tienes que utilizar estos 100, si tú tienes los tuyos también puedes utilizar la tecnología. Y para que entendáis un poco el potencial tan brutal que es, el año pasado fui yo a la Universidad de Las Palmas a hacer una presentación de un acuerdo que tenemos con la Universidad de Sevilla, y entre ellos pues había gente de distintos grupos de investigación, doctorandos y demás. Entonces sacamos uno de los modelos, que es el de detección de piscinas, ¿vale? Y entonces, claro, nosotros en 30 segundos cogimos la isla de Gran Canaria, le metimos el modelo y nos detectó todas las, teóricamente, piscinas que había en la isla de Gran Canaria. Cuando terminó ya la sesión, se me acercó un chico un poco agobiado y me dijo: no sé si decirte que me has arreglado la vida o me las has arruinado. Y digo, ¿por qué? Dice, porque yo llevo 2 meses y medio pintando piscinas para mi proyecto de doctorando en la isla, y tú has hecho esto en 3 meses, en 1 minuto y medio o en 30 segundos, es lo que tardamos. O sea, para que hagáis una idea, había una persona
que estaba pintando, editando piscinas Claro, en claro. la isla. Claro, ese 50% de trabajo que hablaba, que ahorraba, pues... 2 meses y medio pintando eliminar- y resulta que llega tú allí y se lo hace en 30 segundos. Puede validar tu modelo de R como los Claro, datos. ahí Quiero está, decir, ahí donde... Que digamos, pero para que veáis un poco el potencial, lo que comentaba Juan, sobre todo en cuanto a eficiencia, que al final eficiencia son horas de trabajo y eso es dinero también. Con lo cual es Sí, yo un poco al hilo con eso de la especificidad y del interés de ERRI para desarrollar modelos que sean más generalizables. Y en agricultura hay muchas cosas que son muy generalizables, quiero decir, a lo mejor no centrarse en la firma súper específica del estrés salino en el arroz, pero sí que hay variables como por ejemplo el índice de la foliar que sirve para múltiples cultivos, o la concentración en carotenoides, el hecho de que el cultivo amarille, que te sirve para casi cualquier tipo de cultivo. Y eso sí, existen modelos que se pueden preentrenar y que luego incluso se puede asimilar ese dato de mediciones in situ de ese cultivo específico para mejorar esos modelos, y eso sería un avance. La Agencia Espacial Europea sí que está interesada en hacer ese tipo de cosas. Hay software en código abierto de la Agencia Espacial Europea, BIM, que tiene algunos algoritmos genérico para cultivo, y que bueno, que sería, pero bueno, pero al final tampoco están tan desarrollados. Sería súper interesante que hubiera alguna empresa de este entorno, ¿no? que estuviera interesada en seguir avanzando en esos modelos. Y el hecho de también de tener acceso, por una parte el modelo, pero por otra vosotros también dentro del Living Atlas tenéis el catálogo de imagen, que podáis ya un modelo preentrenado que pueda ser mejorado con datos in situ, datos del usuario, y que además se pueda aplicar, como dice Pedro, en cuestión de segundos en tiempo real a una imagen multiespectral o hiperespectral incluso, que es lo que viene ya a partir de 2028, pues bueno, eso sería fabuloso. A lo que está Víctor comentando, y Juan, el tema de los modelos, ahora mismo nosotros estamos en una situación cada vez, estamos dedicando por la burocracia que se nos está implantando en la agricultura, cada vez estamos menos tiempo en campo, mis técnicos cada vez están menos tiempo en campo. Entonces, el que se puedan generar una serie de modelos predictivos o que nos puedan ayudar a detectar determinados problemas, pues nos puede solucionar, por lo menos nuestro sector, yo entiendo que nos podría solucionar o ser una gran herramienta de trabajo, ¿no? para nosotros. Yo creo que este proyecto en concreto creo que es un gran ejemplo de eso, de cómo esos modelos que la ciencia, que la universidad, ese conocimiento que tiene para la creación de modelos basados en el conocimiento más actualizado científico, cómo llevarlos hasta usuarios finales. Creo que es un buen ejemplo en el que es un proyecto que creo que está quedando muy bien, principalmente por eso. Hay muchos proyectos de investigación en los que los resultados quedan en un cajón. Un modelo muy bueno, con las R súper buenas, pero están guardados en un cajón. Ese modelo no sirve para nada, ¿vale? Creo que el éxito de este proyecto es que se ha puesto desde el principio el foco en que esos modelos sean utilizados para las necesidades reales de los agricultores. Al final, el objetivo es que el agricultor tenga una producción sostenida y que pueda vivir de eso, que su familia no se tenga que ir a otras zonas, fijas población al territorio, generas una economía, y todo eso, la base es que tenemos que aplicar el conocimiento que ya existe y lo tenemos que trasladar de forma que los usuarios finales lo entiendan. Claro, y para eso es magnífico, y vería ahora en un rato el visor, ¿no? que han desarrollado y que nosotros hemos dotado de información, de inteligencia. Sí, de hecho es un poco lo que venía ahora, que lo vemos mejor en directo, ¿no? En directo, ¿no? Pero vamos a hacer un cambio de equipo. Gracias, Víctor. Bueno, esto ya viene a ser la parte final de la mañana de hoy, ¿no? El grupo operativo, que es SAMA 2.0, ya hemos dicho, con la evolución de SAMA, el servicio de multiplicación. Y aquí estamos viendo que este visor es muy similar al anterior, pero está mucho más dotado de información. ¿Por qué? Porque llevamos más años trabajando, simplemente por eso. Aquí está mostrando nuestra compañera María Ángeles una serie de fechas
En este en concreto, a la izquierda, igual que antes vimos los cítricos, estamos viendo la finca Hato Blanco Nuevo, que es aquella finca donde pudimos probar porque tenía dotación de agua cuando el resto de la marisma del cultivo no tenía dotación de agua porque tiene pozo, ¿no? Entonces estamos viendo diferentes fechas. Mira, estamos viendo, según veo, el día 3 de agosto del 24, una imagen de satélite, que el índice EBI2, supongo, ¿no? Y estamos viendo, si nos podemos acercar un poco más, mira, fijaros que esta finca, justo ahí, estamos viendo a la izquierda en el 3 de agosto y a la derecha el 2 de septiembre, ¿no? Bueno, ahí ya es mucho más homogéneo la presencia de vigor, ¿no? En la imagen de la derecha, porque el cultivo está más desarrollado, ¿no? Que en la parte de la izquierda. ¿Por qué? En la parte izquierda este año se sembró bastante más tarde, se terminó de sembrar, de hecho, el 30 de junio o el 1 de... Concretamente ahí en Hato Blanco creo que se metieron en julio, algunas parcelas. No, en junio, Julio, exactamente. Y sin embargo vemos que a través del índice EBI2, que la gran mayoría que estáis aquí, que sois investigadores, entendéis qué diferencia hay entre el NDVI y el EBI2, quizás a lo mejor puedes hacer una pequeña matización de por qué. Sí, bueno, básicamente en agricultura se usa mucho el índice EBI2 porque es un índice que en situaciones de alta biomasa no satura. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tenemos un cultivo satura menos. Tenemos un cultivo de tipo herbáceo, un cultivo además que está muy crecido, que es muy vigoroso, pues puede ser que si utilizamos un índice como el NDVI, pues en ese rango, digamos, de máximos, de máxima biomasa, pues no distinga muy bien. Satura pronto, te da un valor máximo muy pronto cuando todavía tiene cierto recorrido eso para diferenciar. Y entonces el EBI2 sí permite esa diferenciación. Bueno, nosotros en realidad la idea del visor es no limitarlo, que decir, ahí pues tenemos el NDVI, pero también tenemos el EBI2, también tenemos otro índice más relacionados con la clorofila, índices también de humedad, de inundación. Entonces, bueno, pues damos una batería de índices que son útiles para un técnico formado en el tema, en la cuestión. Claro, que esa es un poco lo que nos queda ahora. Claro. A partir de ahora, en esta etapa final del proyecto, es la formación de los técnicos de la federación y de los agricultores pues en estos índices. Estos son los índices generales, ya veremos que hay muchos más ya parámetros específicos que estamos midiendo también con los drones y con los satélites. Bueno, por ejemplo, un ejemplo que le enseñamos estas imágenes a Juan Carlos, que es el director técnico de esa finca. Él observaba claramente, Manuel, por favor, mira, donde está la finca que está justo en el sur, que tiene una línea, ahí en ese grupo de fincas hay una rectangular así, que tiene una línea, derecha, el cursor, derecha, ahí más para abajo, vale. Estáis viendo que ahí, justo a la izquierda, hay una finca cuadrada que tiene una diferencia, ¿no?, de vigorosidad. Ahí ya en ese momento, como estamos en septiembre, en la imagen de la derecha, esa diferencia de vigorosidad está probablemente causada por la mala nivelación de la parcela y una mala inundación que provoca que el cultivo no se desarrolle tan fuerte. Eso fue una de las cosas que vio a la primera ya el agricultor, el ingeniero agrónomo que lleva esta finca. Detalles como ese hacen que ellos no eran conscientes, ellos sabían que tenían un problema, pero no saben que el problema pues está derivado de ahí. Esta forma de ver la información tan cercana, tan intuitiva, es una de las grandes ventajas que tiene esta plataforma y que nos sirve para seguir desarrollando ciencia. Bueno, obviamente esto es un sistema de información geográfica y todo está georreferenciado, es decir, esas estructuras que uno puede ver a partir de ese visor, pues lógicamente se pueden mostrar en las coordenadas geográficas y a campo y hacer la labor de manejo que sea necesaria. Claro, por ejemplo, ahora una de las cosas que vamos a hacer la semana que viene, si la lluvia nos permite, es en esa tabla volar con el modelo LIDAR que vimos antes, que era esas imágenes de puntos, ¿no? Volar para sacar un modelo digital del terreno centimétrico para que ellos les ayuden a nivelar esa finca y, bueno, es que esa finca, esa parcela, no sé, es una finca gigante, son 1000 hectáreas por lo menos, pero esa parcela pueden ser 300 hectáreas, a lo mejor 300 hectáreas estamos hablando de un 50% que se ve afectada. Eso en términos económicos, eso es mucho dinero, no son 10.000 ni 20.000, sino estamos hablando de muchísimo dinero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para que vayáis viendo un poco la realidad de la capacidad que tienen estos visores. Ahora, por ejemplo, María, si ¿me puede pasar a la parte de cámaras?
Ahí, esta pestaña de cámaras, vemos esas cámaras Fenocam que hablamos que también se estaban instaladas en el cultivo de los cítricos. Aquí tenemos instaladas 2 en Atoblanco también, porque es nuestro laboratorio de campo. Si te fijas, si cliqueas en la imagen, por favor, en la imagen de la izquierda, en la cruz, a derecha, donde está la fotografía, ahí. Mira, ahí estáis viendo, hoy estamos a jueves, ¿no? Pues mira, esa foto ha sido cogida probablemente a las 10:30, no a las 11:30 porque hay un tema de conversión, pero esa imagen es de hace, pues estamos a la 1, pues desde hace 2 horas, ¿no? Y está viendo cómo está ese recinto agrícola en este momento. Pero no solamente eso, si nos volvemos atrás, vemos la curva del índice que mide la fenología de ese cultivo. Ahora mismo estáis viendo ahí que está la parcela con las hierbas propias de la época en la que estamos por lo que ha llovido. Pero realmente eso es una tabla de arroz. Si nos vamos hacia atrás, se puede ver la... Bueno, no es necesario, lo vemos en la curva. Ahí vemos que, por ejemplo, en el mes de julio, lo que está mostrando María Ángeles, cómo sube ese índice y vemos cómo estaba la tabla de arroz en ese momento. Sí, bueno, aquí... Perdón, ahí veis un poco la imagen doblada, pero es porque se posan las águilas, se posan ahí, entonces las doblan, ¿vale? Eso estaba en una estructura, forma parte del mantenimiento de campo que también lo hacemos nosotros. Sí, no, la cámara, esto es una iniciativa también americana, esto se llama Red Fenocam, son cámaras de fenología, son cámaras que son multiespectrales. Bueno, ya aquí el cambio es total, es decir, pasamos de drones y de satélites que toman una imagen cenital, es decir, está justo encima, ¿no?, en la ortogonal de la parcela. Ahora aquí lo que tenemos es una cámara instalada en un poste con visión frontal. Siempre están orientadas al norte para evitar que sean deslumbradas por el sol. No son cámaras de vídeo o de foto usuales, son cámaras multiespectrales porque miden en el rojo, en el verde y en el azul, en el visible, tienen 3 canales y además tienen también un canal infrarrojo. Es decir, este índice que nosotros hablábamos antes, el NDVI, fundamentalmente se nutre de información en el infrarrojo cercano y en el rojo. Esta cámara también tiene esa capacidad. Y la diferencia es que podemos, claro, ya enfocar a una parcela ya con mucho detalle. Entonces, la idea es que además también sea algo muy transferible y algo accesible por el ciudadano, por el agricultor. El agricultor a lo mejor pues ese día quiere simplemente estar en su casa, no va a ir ese día al campo y quiere entrar y ver cómo está su parcela y con estas cámaras lo que podemos hacer es tomar fotos cada pocos minutos. Se toman varias fotos, de hecho, no todas... Esto nosotros directamente lo conectamos a la web americana, es donde están los datos. En el visor adquirimos esos datos, pero esas imágenes están filtradas, tienen una serie de procesamientos y demás que no tiene que hacer el agricultor ni tan siquiera hacemos nosotros en nuestro visor. Entonces, también sirve, hay un catálogo, hay un histórico ahí de fotografías, de forma que puede uno ir atrás. De hecho, estoy viendo ahora, que me ha parecido muy bonito, lo me he dado cuenta yo, es que puedes pinchar directamente en la curva, te vas al punto y te lleva a la imagen. Claro, cada punto es una imagen. Y te lleva a la imagen. No sabía que eso estaba ya hecho. Y bueno, y como información interesante, pues que esa curva en realidad pues está informando sobre la actividad fotosintética de esa masa de vegetación. Ahí lo que está visualizando es un índice que se llama GCC, Green Chromatic Coordinate, que es un proxy, una aproximación al índice de vegetación también. Ahí podríamos incluso utilizar esos valores de esas cámaras para estimar cosecha. Bueno, también los valores de las imágenes de dron y de satélite. Una pregunta, Víctor. Si analizamos la gráfica, vemos que en marzo del 24 hay una ligera subida de ese índice. Sin embargo, en marzo del 25 está más acusada. La lluvia, claro. La lluvia. Eso es la lluvia, eso es la vegetación que surge. Claro, esa vegetación que estamos viendo el año pasado no la había. La marisma normalmente, desde que termina el cultivo hasta los agricultores, para evitar que salga hierba, aparte de que por una ayuda agroambiental que hay, se suele mantener en una parte de las parcelas inundadas hasta diciembre, hasta mitad, final de diciembre. Entonces eso hace que al año siguiente no nazca prácticamente hierba hasta las labores, que facilita el tema del manejo de las labores. Pero claro, este año es que ha llovido mucho. Primero, enero ha sido un poquito más y diciembre, sobre todo, una vez que se secaron las parcelas,
no ha llovido prácticamente o ha llovido poco, pero ya después de febrero y sobre todo marzo sí ha llovido más, entonces ha propiciado que nazca muchas adventicias. Sí, bueno, y ya un poco por acabar la parte esta de estas cámaras, la verdad que estas cámaras son muy interesantes porque tienen un montón de aplicaciones medioambientales. Y nosotros estamos observando ahí lo que es el arrozal en general, pero también este sistema tiene la capacidad de hacer regiones de interés dentro de esa escena, dentro de esa fotografía. Es decir, que podríamos medir de forma diferente diferentes partes. Imaginemos que esa finca no fuera toda arrozal, o que hubiera varias variedades, o que hubiera cítrico, almendro y lo que sea, pues nosotros a partir de esa imagen podemos digitalizar el área del cual queremos tomar esas curvas. Y están monitorizando a la vez diferentes cultivos, diferentes incluso árboles diferentes, o no sé, o aplicar visión artificial porque yo no quiero monitorizar el cultivo, que a lo mejor también, sino que quiero hacer un censo de aves. Pues en principio se pueden aplicar técnicas de visión artificial, técnicas de segmentación y obtengo una serie de imágenes en continuo para hacer esa monitorización medioambiental, que es decir, no solamente aplicación a vegetación, sino que tiene aplicaciones muy diversas. De acuerdo. Pues, por favor, María Ángel, vamos a pasar a la de sondas. Bueno, pues esto forma parte del proyecto la dotación y rendificación de los sensórica próxima, entre ellos los que son el Internet de las cosas, ¿no? Y aquí estamos ya con la sonda de sanidad. Bueno, aquí ahora mismo hay 2 sondas, queda por instalar una tercera y incluir alguna otra que ya tienen los agricultores. Pero bueno, lo interesante de esto es que permite esta tecnología, ¿no? DRI permite acceder a la información en tiempo casi real antes, porque nosotros decimos que fuesen 5 imágenes, pero aquí es casi real también porque se cogen medidas cada media hora. No tiene sentido estar cogiendo medidas, aunque son archivos de texto, no tiene sentido coger un día, cada segundo, ¿no? Y ahí estamos viendo pues como la temperatura del agua en la estación 1, la conductividad, la salinidad y las partes por millón, ¿no? Los sólidos disueltos totales, ¿no? Que es como una medida más precisa, muy correlacionada. Ahí tenemos la estación 1, la estación 2, extraeremos más. Estamos ahora inmersos en un proyecto de dotar a todas las comunidades de regantes. Estuvimos primero en el PERTE de agua, hicimos una primera acercamiento que lo vamos a concluir en otra convocatoria, para que todas las comunidades de regantes que conforman la Federación de Arroceros, porque la Federación de Arroceros nace una vez que se deja, si no, corrígeme tú, deja de existir la Federación de Arroceros Nacional. Entonces ahí está, exactamente. Ahí quedan las comunidades de regantes. Entonces había la Junta Central de Riego y a raíz de ahí se crea en 1986, si no recuerdo mal, la Federación de Arroceros de Sevilla. Entonces la idea es que haya al menos dos sondas de conductividad, una a la entrada y otra a la salida de cada comunidad de regantes. Una comunidad de regantes es una región donde da servicios de riego a una serie de agricultores. Entonces, varias comunidades de regantes son toda la federación. Dependiendo del tamaño de esa comunidad de regantes, pues será necesario tener más sensores. Pero claro, ¿cuál es lo interesante? Que cuando tengamos toda esa información en directo, casi directo, cruzarla con los datos históricos que tienen en ellos y con las imágenes de satélite, para empezar a estudiar el comportamiento mareal, la influencia climática y predecir o estimar, ¿no? Esa palabra siempre he visto, estaba muy pendiente de cuidado con predecir, vamos más a estimar, ¿no? Predecir cuál es el comportamiento del cultivo en base a la influencia de la sanidad. Y ya por último, que no por desmerecerlo, pero quizás está la parte con más profundidad de trabajo, que es en la pestaña de variables biofísicas del arrozal. Ahí vemos, que lo visteis antes un poco, porque quería que lo viesen los compañeros de Asaja para que vean a dónde vamos a llegar, en parte. Y vemos la cartografía obtenida de todo lo que explicó Víctor al principio de la jornada, con las imágenes de satélites hiperespectrales, con los vuelos hiperespectrales, con el muestreo de suelo y con toda la utilización de instrumentos como LIGHT, como SPA para clorofila A. Y ahí se ven los resultados. Ahí está cliqueando María Ángel, por ejemplo, variables de suelo, quizás. Sí, bueno, aquí
apuntar, señalar, ¿no? Que dependiendo del tipo de variable, bueno, hay algunos vacíos y demás, porque claro, esto surge a partir de una campaña un tanto anómala. Fue una campaña en 2023, ¿no? Si no recuerdo mal, Sí. que completamos en 2024, pero claro, fue justamente cuando había más sequía y obviamente pues no. Si miramos variables de cultivo, ahora mismo estamos viendo variables de suelo, pero si volvemos a variables de cultivo, pues veremos que hay parcelas de arroz que faltan. Claro, ese año yo creo que fue, la estimación fue para 2024 y me parece que ese año fue 50%, 70%. No, en el 23 es cero. Sí, no, 24. 24, 70. 70, ¿no? 70. Y bueno, pues básicamente lo que estamos modelando ahí en cultivo es caroteno, que como ya hemos mencionado en varias ocasiones, pues bueno, pues da información sobre el estado de salud de la planta, ¿no? Porque básicamente son pigmentos amarillos, naranja, y eso es lo que estamos caracterizando ahí. También tenemos clorofila, nitrógeno, y también contenido de humedad. También es importante porque, bueno, pues si en el caso de que la planta estuviera estresada o a veces como consecuencia de una salinidad elevada, pues podemos ver que el contenido en agua pues puede bajar. También tenemos el LAI viene del inglés del Leaf Area Index, que es cantidad de hojas. Eso es un proxy de la biomasa y es una medida que además sacamos porque aunque es estructural, se puede obtener a partir de datos ópticos. Y a partir de imágenes hiperespectrales, en realidad nosotros hemos desarrollado dentro de este proyecto y del proyecto con la Agencia Espacial Europea, hemos desarrollado modelos que se obtienen tanto a partir de EnMAP, del satélite hiperespectral alemán, como también de Sentinel-2. Sentinel-2 tiene una capacidad de revisita cada 5 días, es decir, que nosotros podemos actualizar todos estos valores cada 5 días. No los de suelo, porque los de suelo sí que es verdad que si vamos más abajo, pues todas esas variables de ahí de suelo que hay, como por ejemplo la conductividad eléctrica, que es tan importante en este proyecto, ¿no? Porque es la que nos está dando esa medida de salinidad, pues todas esas variables nosotros en realidad las hemos estimado para una única fecha. O sea, en realidad el suelo pues es menos variable, lo consideramos como una foto fija, digamos, y ahí sí que lo hemos hecho a partir de un muestro específico que se hizo en 2023, aprovechando la sequía, y luego después también con una imagen hiperespectral de 2023. En este caso no es una imagen EnMAP, si no recuerdo mal es Prisma, ¿verdad? Salinidad es EnMAP, sí, pero otra variable habría más de Prisma ese año. por ejemplo, la Prisma. Es Prisma. Bueno, es un sensor equivalente a EnMAP, es un sensor italiano. Quizás no con tanta, a mí me parece que la calidad radiométrica de EnMAP es algo superior, pero bueno, dependiendo de la variable, dependiendo del caso, también influye mucho la fecha. Aquí estamos hablando, esta información nosotros hemos sido capaces de estimarla, pero la verdad que hemos tenido muchísima suerte porque hemos conseguido imágenes de esos dos sensores. También quizás porque estamos bien posicionados en consorcios y en proyectos a nivel europeo. ¿Esto por qué es así? Porque Prisma y EnMAP no son totalmente públicos. Son públicos, son gratuitos, pero se acceden bajo demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que hacer una solicitud. Hay que hacer una solicitud de información, hay que justificarlo muy bien, el por qué se quiere que se adquiera una imagen de esa zona. Y hay un equipo científico dentro de la Agencia Espacial Italiana o dentro del DLR que asigna una categoría de prioridad. Lógicamente, si se está en consorcio, si está participando en proyectos con Agencia Espacial Europea y se justifica bien, se pide bien con conocimiento de causa y del sistema de detección, pues tiene más posibilidades de conseguir esa imagen. Obviamente también nuestra zona piloto es muy buena porque, para empezar, cubrimos muchas hectáreas de cultivo, lo cual es interesante, pero además que está todo localizado en una imagen o dos imágenes como mucho de EnMAP o de Prisma. Además tenemos unas condiciones meteorológicas excelentes y tenemos muy baja nubosidad y en muchos casos pues nosotros trabajamos con otras universidades con mucha menos suerte que nosotros en la adquisición, porque si quieres conseguir una imagen del norte de Italia o de Austria, pues puede ser que justamente el periodo de ventana que te den disponible pues haya nubosidad y aborten la adquisición. Entonces nosotros sí es un área sobre la que tenemos muchísimas imágenes, lo cual es raro. Entonces de ahí el potencial que tenemos nosotros para desarrollar modelos para vegetación, para vegetación natural, suelo o lo que sea, porque tenemos un banco de imágenes bastante denso.
De acuerdo, pues bueno, ahora ya habéis visto el visor, no sé cómo, Santiago, tú sí lo habías visto antes, Sí. ¿qué ventajas les puedes ver, así un poco para concluir, el trabajar como trabajáis, a trabajar como estáis ya empezando a trabajar con estas tecnologías? Vamos, ya te he dicho que nos puede servir un poco para predecir, vamos, una vez que estén determinados modelos ajustados, nos puede ayudar bastante en lo que es el día a día en el trabajo, ¿no? Porque cada vez se puede ir menos a campo, tenemos mucha documentación que gestionar, nos obliga, antes prácticamente tenían los técnicos, casi toda su labor era campo y hoy en día pues tenemos un 70% de oficina. Entonces eso hace que claro, en algunos momentos cruciales por problemas de plaga, etcétera, que te pueda ayudar a decir dónde tienes que ir a comprobar que efectivamente se está desarrollando una plaga, una enfermedad o tenemos un problema de salinidad por falta de movimiento, porque no siempre los problemas de salinidad vienen por la sal en sí, muchas veces por falta de movimiento. Del agua, ¿no? Del agua. Claro, aquí lo que mostramos en realidad es salinidad del suelo, no salinidad del agua. Para salinidad del agua en tiempo real tenemos la sonda. Pero bueno, ya esto es muy indicativo, porque claro, obviamente con la sonda nosotros no podemos redensificar y tener una sonda en cada canal o en cada parcela. Lo que hacemos con teledetección es estimar la salinidad del suelo y así vemos ya también esa distribución. Por ejemplo, ahí en la parte izquierda, en Hato Blanco, ahí es donde hemos hecho nosotros la experimentación que bueno, pues ahí se aprecia, ¿no? Como los contenidos de salinidad son muy bajos porque usan agua de pozo, tienen mucha agua muy buena y claro, obviamente, por eso fueron capaces de sembrar en 2023 cuando nadie tenía agua. Entonces de ahí bueno, esto también nos salvó el proyecto de un poco, porque el proyecto de la Agencia Espacial Europea de pronto nos habíamos presentado un consorcio, nos habían dado el proyecto, dieron solamente 3 proyectos de investigación en agricultura a nivel mundial, a nosotros nos dieron uno en consorcio con otras universidades y de pronto llega una sequía brutal y nos quedamos sin arroz prácticamente. Entonces, bueno, pues eso nos salvó un poco la vida, ¿no? En el caso de este proyecto. Y bueno, y como digo, pues puede ser muy interesante porque podemos estimar la salinidad del suelo en toda la federación a nivel regional. Eso puede haber cambios, pero obviamente el suelo está así fundamentalmente por el origen del agua. Entonces ya sabemos las zonas que son mejores, las zonas que son peores, al margen de que también seamos capaces de monitorizar el agua. Claro, todas estas herramientas, bueno, pues por ejemplo, hablaba de plaga, pues hablar de plaga significa que le va a permitir la siguiente evolución que queremos de lo que sería el SAMA 3.0, pues ya que he empezado a hablar de él, porque hay que redactarlo en los próximos meses, es pues que el agricultor tenga acceso a una descarga de archivos, ¿no? Los archivos que utilizan tanto la maquinaria de precisión como, bueno, ahora que ya se permiten el tratamiento aéreo con drones, ¿no? Pues que el agricultor pueda decidir de su recinto agrícola, pueda cliquear y que se descargue ese archivo y que se obtengan mapas de tratamiento. Es decir, que se trate con la cantidad de productos que se tiene que tratar en cada zona de la finca, de la parcela, no de una forma continua. Con lo cual ahí ya la agricultura está trabajando muchísimo más green, muchísimo más verde y está utilizando herramientas tecnológicas y está acercándose a lo que es la digitalización de la agricultura. Entonces, con lo cual cumple un doble objetivo, ¿no? La etapa green y la etapa digital, ¿no? Que en Europa se conoce, como saben algunos de los asistentes, como la Twin Transition, ¿no? Y bueno, no sé si queréis añadir algo más, tenéis alguna duda, alguna pregunta. Quizá una última cosa que no estamos mostrando todavía, pero que pronto seremos capaces de mostrar, es que también hay un modelo de inteligencia artificial que estima cosecha y rendimiento. Es cierto. Entonces, producción y rendimiento. Entonces, eso pronto pues lo tendremos también disponible y se podrá ver como cosa, bueno, como avance respecto a modelos de producción y cosecha, es que tendremos valores para cada píxel y para cada parcela. Sí, normalmente los modelos de producción obtenidos por teledetección son modelos más regionales, es decir, pues da la estimación de toneladas que se van a obtener para toda la región, ¿no? Para toda la federación. Pero nuestros modelos ya son capaces de distinguir a nivel de píxel para ver esos rendimientos dentro de una misma parcela y también a nivel de parcela que seamos capaces de estimar la producción y el rendimiento.
Y claro, eso también se va a trasladar con el tiempo a los proyectos en los cultivos leñosos. Con el tiempo porque estamos hablando de otro tipo de resolución. Esa parte seguro que cuando María, ustedes se la contéis, le va a gustar muchísimo, ¿de acuerdo? Lo que es el aforo de la producción. Y cuándo el momento óptimo de cosecha, todo ese tipo de variables. Y bueno, ya creo que nos hemos decidido un poco del tiempo, pero bueno, yo creo que ha sido muy interesante, ha sido todo bastante dinámica. Hemos intentado que sea dinámico, hemos intentado que sea también una reunión técnica de seguimiento que la podíamos haber hecho en una sala más pequeña, en un despacho, nosotros que estamos aquí sentados, pero creo que era interesante que abrirlo a los interesados, ¿no? Y que, bueno, y también, por supuesto, a los medios de comunicación como están siguiéndonos con Andalucía Multimedia. ¿Qué si acaso despides tú? Sí, bueno, pues agradecer, adiós, no. Agradeceros a los asistentes vuestra participación, agradeceros a todos, por supuesto, el interés que habéis puesto en formar parte del consorcio y bueno, invitaros a seguir participando con nosotros porque muy pronto tendremos la convocatoria de grupos operativos de nuevo. Se espera en los próximos meses. Entonces, bueno. Pues... Sí, disculpa, voy a añadir algo que siempre se nos escapa, pero sí es verdad que lo que estáis viendo, ahora me dirijo a Saja, lo que estáis viendo, estos resultados son posibles porque la Federación de Arroceros nos ha pasado una década de datos georreferenciados, datos de producción, datos de siembra, datos de tratamiento, etc. Todos esos datos de toda la federación han permitido enriquecer los modelos de entrenamiento y visto sobre todo, me ha contado en muchos aspectos que es oro, ¿no? Esa concentración de datos en un territorio hacen que estos modelos puedan ser mucho más precisos. Os lo comento porque estáis viendo que con datos de calidad se obtienen resultados de calidad. Conforme tengamos más datos, pues mejores resultados tendremos. Eso lo digo para hacerlo extensivo a todos los demás asociaciones, cultivos, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, y sobre todo para agradecer a la Federación la amabilidad y la generosidad, que no siempre es frecuente, no digo por los presentes, sino en otros puestos en los que estamos, pero vamos, se lo digo abiertamente porque muchas veces los agricultores piensan que el dato, a nosotros nos ha pasado que en algunos proyectos pensaban que nosotros éramos el órgano, o sea, la Junta de Andalucía. Entonces, claro, fiscalizado, entonces que no nos damos los datos porque pensaban que nosotros le digamos, oye, pero que vamos a lo mismo, ¿sabes? Y muchas veces hay sectores que son más resistentes, más reacios, bueno, clásico, y hay otros que son más dinámicos. El citrícola es uno y la Federación de Arroceros, por supuesto, es otro. En fin. Bueno, pues nada, lo dicho. Gracias de nuevo y damos por concluida la jornada.